En líneas generales, el certificado de función, una manera de poderlo describir, vendría a ser un documento, ¿no? Un documento médico legal que es gratuito, ¿no? No se cobra por este documento y donde se va a indicar lo que es el fallecimiento, pues, sea de una persona o sea de un feto, ¿no? Respectivamente. Y este va a contener lo que son los datos personales del fallecido, la causa básica de muerte, también la fecha, la hora de su muerte, y que también tiene pues connotaciones tanto legales como jurídicas, bien. Y además de que también se utiliza como fines estadísticos, ¿no? Para ver lo que son la tasa de mortalidad, ¿no? Ya sea bruta o específica. Y acá algunos conceptos también para tener en cuenta. Por ejemplo, que si es una muerte hospitalaria, se va pues a dar lo que es el certificado de defunción, ¿no? Pero si ya es una muerte violenta o de causa externa, ¿no? O sea, que no sea hospitalaria, no sea una causa, digamos, natural, se podría decir, ¿no? Por una enfermedad, ¿no? Tal vez es por un accidente de tránsito, ¿no? O tal vez hay, puede ser por algún asesinato, ¿no? Alguno de esos tipos de causas. Primero tendríamos que hacer el certificado de necropsia, ¿no? No podríamos en ese caso dar el certificado de defunción en primera instancia, ¿no? Ahora, si es que, por ejemplo, tienes un paciente que ha fallecido y que, por ejemplo, ha sido enterrado, ¿no? Y ya los familiares vienen, como suele suceder a veces en la sierra, ¿no? En la sierra a veces pasa, ¿no? Compañeros serumistas, ¿no? A mí no me ha ocurrido, pero algunos compañeros serumistas me comentaban en su debido momento de que, eh, de que vinieron los familiares y le decían, pues, que necesitaban el certificado por algún tema legal, pues, a veces que quieren hacer, pero que su papá y pues ya lo habían enterrado, pues, ¿no? Y querían el certificado. Y pues él, como un médico de su posta, em, pensaban que le podría dar, ¿no? Pero no estaba en su deber de él darlo, ¿no? Porque en ese caso tendría que hacérselo saber a Medicina Legal y al Ministerio Público para que ellos ya hagan la constancia de la innovación, pues, ¿no? Y ya después de que ellos vean eso, recién se va a proceder a dar el certificado de función, ¿no? Pero no antes, no hay que saltarnos este paso, ¿no? Pues es importante para no meternos en problemas, ¿verdad? Entonces aquí es muy importante recordar la ley que habla del reglamento de la ley de cementerios y de servicios funerarios, pues, ¿no? Aquí que nos dice que el promotor del cementerio es responsable porque tu inhumación se realice previa presentación de la partida de función, ¿no? Asimismo, que el cadáver de restos humanos se encuentren en féretros herméticamente cerrados, a excepción de los que se sepultan en tierra, ¿no? Pues aquí nos está diciendo en pocas palabras que no podemos dar nosotros un certificado de función a un paciente que ya ha sido enterrado, ¿no? En ese caso tendría que ya encargarse pues la ley, pues, ¿no? El Ministerio Público, ¿no? Antes que el médico. Y el certificado de función también es importante porque ¿no? Ante la RENIEC es un acta de defunción, pues, ¿no? Ante la RENIEC tiene em, características pues legales, ¿no? Y jurídicas y también estadísticas. Ahora si nos preguntan, ya, ¿qué es un certificado de defunción en medicina legal, ¿no? Entonces va a depender acá de acuerdo al manual, por ejemplo, acá de procedimientos tanatológicos, forenses y servicios complementarios, ¿no? Aquí, ¿qué nos dice ese documento? Nos dice que el certificado de defunción, ¿no? Que es la constancia, ¿no? Expedida por el médico legista en un formato especial, puede ser diseñado o aprobado por el Ministerio de Salud, donde va a indicar ahí lo que es la causa básica de fallecimiento de la persona y que pues tiene categoría de documento público, pues, ¿no? Es un certificado, ya. Entonces, eso es importante. Pero, ¿cuál es la finalidad, ¿no? De ese certificado? Este certificado, la finalidad, pues, es uno, primero, registrar oficialmente la muerte, ¿no? Dos,
ser la fuente primaria estadística de mortalidad, ¿no? Desde aquí pues van a sacar bueno, lo que son las estadísticas, ¿no? Para poder, digamos, ver esos índices de mortalidad, por ejemplo, ¿no? Las tasas de mortalidades específicas, ¿no? Y también aquí vamos a ver lo que es dejar constancia de la muerte, si este es de causa natural o de causa violenta, ¿no? Recuerden que si es de causa natural, es nuestro deber como médicos poder dar, ¿no? Este certificado, ¿no? Siempre y cuando nosotros lo hubiéramos atendido, ¿no? Que ya lo vamos a ver aquí en las siguientes presentaciones, pero ya si es de causa violenta, pues tendríamos que avisar pues al médico legista, ¿no? A las autoridades competentes. Y otro de las finalidades también sería que el certificado de defunción está diseñado para obtener la información y facilitar lo que sería la selección de la causa básica de la muerte, pues, ¿no? O sea, de manera aquí que vamos a poder identificar cuál fue la causa básica, ¿no? De la muerte, y luego me parece que también está causa intermedia, y luego hay causa final de muerte, ¿no? Que vendría a ser lo que se maneja en este certificado. Ya, aquí hay un ejemplo. Entonces ya, digamos que ustedes son serumistas ahora, ¿no? Actualmente. Y ustedes pues tienen que dar el certificado, ¿no? Entonces llega tu costa, la familia, ¿no? Ya sé que tú estás en un lugar alejado y tienes que darlo tú porque estás en el encargado de tu centro, pues de tu distrito, ¿no? De tu centro poblado, ¿no? O en todo caso, a veces hacen algunos el serum en centros de 1-3, por ejemplo, o 1-4, donde en estos casos hay un médico que vendría a ser el médico jefe, ¿no? En este caso tendríamos que ponernos de acuerdo con él, ¿no? Porque a veces el que está de turno es el que le realiza el certificado, ¿no? Entonces acá vamos a ver, por ejemplo, que primero que dice, este es un dato muy importante, por ejemplo. Cuando ustedes entren acá al sistema, a lo que es acá del de funciones, ¿no? Ustedes tienen que ver que diga esto, solo constatar la defunción, ¿no? Ustedes solo constatan la defunción, ¿no? Eso es lo que tienen que colocar acá. Y la condición de identificado, aquí van a poner, aquí sale ya persona identificada, y aquí va a dar el documento de identidad, pues, del fallecido, pues, ¿no? Por ejemplo, pongamos que sea 78, 71, 55, así, 8 números, ¿no? Y acá pues vienen los prenombres, ¿no? Pongamos que se llama Luis, luego viene acá su apellido, que se apellide, que su apellido, por ejemplo, sea Gómez, su segundo apellido, por ejemplo, González, ¿no? Y aquí ya te dan pues masculino, aquí viene la edad y su nacionalidad pues peruana, ¿no? En este caso es peruano, ¿no? Entonces, este es lo que es el SINADEF, pues, ¿no? Este es un sistema, ¿no? Que ya se viene trabajando ya desde hace unos años, ¿no? Y cuando yo hice mi serum fue justo empezando la pandemia, ¿no? Y me acuerdo que teníamos que hacer bastante esto, porque habían bastantes fallecidos. Entonces era necesario pues que lo aprendiéramos en su debido momento, ¿no? Y haber leído las normas en ese momento, que incluso había cambiado porque había cambiado algo con respecto al COVID, ¿no? Entonces acá, luego la primera parte, ¿no? Esto se llena, generalmente colocamos el DNI del fallecido y el sistema te arroja estos datos, ¿no? Y acá sí es importante, este sí es importante por colocar, no solo que constatamos la defunción. Luego acá nos dicen la fecha, pues, ¿no? Aquí hay que colocar la fecha. Esto sí se coloca, ¿no? Por ejemplo, este fue de un paciente que yo atendía hace unos años, pero bueno, ¿no? Por temas legales no voy a colocar sus datos, pero más o menos sí, sí podemos colocar, ¿no? Como ejemplo esto, la fecha, la hora, ¿no? Siempre se pone aproximado, ¿no? Que no sabemos, no tenemos un dato exacto de cómo murió, porque a veces hay ancianos que mueren en sus casas, ¿no? Tú lo has estado viendo, haciendo, por ejemplo, siguiendo con la hipertensión, con el programa de hipertensión de diabetes, ¿no? Del programa de no transmisibles, por ejemplo, ¿no?
y el abuelito muere, pero ya tiene su historia en tu centro, ¿no? Tú ya lo has visto, ¿no? Entonces, le pones el aproximado, pues, ¿no? Porque el familiar dice, murió aproximadamente a las 11 de la noche, ¿no? Entonces tú le pones, y acá le pones, pues, el sitio de ocurrencia, esto es importante que coloques dónde fue, ¿no? Y luego viene la causa básica de fallecimiento, ¿no? En este caso fue un paciente pues, que había muerto por COVID, ¿no? No había el CIE-10 en ese momento que especificara COVID, nosotros le colocamos neumonía no especificada, ¿no? Y me acuerdo que acá ya lo que viene a ser datos del personal de salud ya vendría a ser tus datos, pues, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, mi DNI, pues mi nombre, ¿no? Mis apellidos, pues, ¿no? Profesional, médico, pues, ¿no? Y tu número de colegiatura y el sitio donde hiciste pues la certificación, ¿no? Esto puede diferir. Acá cuando tú llenas la fecha de cuándo murió, tú por ejemplo estás certificando después de 5 días, acá tienes que colocar la fecha que lo estás certificando. No se coloca lo mismo porque puede haber problemas, ¿no? Porque a veces hasta que llegan a tu centro, demoran, ¿no? Los familiares. Entonces eso también. Luego acá ya viene para tus datos, tus huellas, pues, ¿no? Acá abajo está el link, ¿no? De donde se encuentra la página de Sinades y donde tienen que entrar, ¿no? Ya me imagino que los serumistas, el MINS, el ministerio les crea un usuario para Sinades, ¿no? Cuando están en activo. Acá acá habla en el informe estadístico de la población general, también te vuelve a arrojar los datos del fallecido, ¿no? Nuevamente el lugar, la fecha y aquí pues de la persona que certificó la defunción, que en este caso siempre se coloca solo constatar la defunción, ¿no? Luego acá firmas y tu huella, ¿no? Bueno, esta es la forma que se hace de manera virtual, que es sencilla de hacer, ¿no? Lo único que hay que tener cuidado en este dato, ¿no? Cómo constatar el lugar, la fecha es importante y la causa básica también es muy importante esto. Luego, luego acá te van a dar, pues, ¿no? Aquí te dan el código del CIEX, ¿no? Que usan ellos, neumonía no especificada. Estos ya salen en el sistema, ¿no? Esto todo el CIE10 te lo va a dar el sistema y puedes elegir. Y en este caso, pues, no se realizó necropsia, ¿no? Generalmente cuando los pacientes son ancianos y mueren, ya son conocidos por tu servicio, ¿no? No es necesario que le realices la necropsia, ¿no? A ver, vamos. Ya, aquí es otra forma. A veces hay cuando no puedes hacerlo por manera virtual, porque a veces, digamos, no hay internet en tu centro, a veces las microredes tienen que tener estos formatos, ¿no? Y estos formatos aquí se llena de la misma forma, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué te dice? El que suscribe, indica que aquí tienes que elegir, pues, ¿no? Si, por ejemplo, el paciente es un anciano que murió en su casa, y que hasta está en la historia clínica constatado, ¿no? Tú solamente pones que constatase la defunción porque pues, no lo atendiste, pues, ¿no? Pero si tú tienes un paciente que has estado atendiendo y ha muerto en tu centro, entonces tú pones que atendió, ¿no? Por lo general en la sierra, ¿no? En el SERUM ponemos constatamos la muerte nada más porque generalmente nos avisa cuando ya los familiares han muerto, ¿no? Generalmente no tenemos em, digamos, la hospitalización, por lo tanto, es un poco difícil que tú como serumista le coloques pues que atendiste, ¿no? Esto más se coloca en ambientes hospitalarios porque si muere directamente y fue el que lo atendió, pues, ¿no? Ahora, si tú no lo atendiste y, por ejemplo, cambiaste de guardia, entonces tú vas a colocar que constatas la defunción más no que lo atendiste porque lo atendió otro médico, ¿no? Ahora, haber realizado la necropsia, bueno, si es que se ha realizado la necropsia, ¿no? Y acá también, pues, ¿no? Colocas la identificación, ¿no? Pues identificar el DNI o pasaporte, dependiendo, de repente es extranjero. Y aquí muy parecido al otro en virtual, solo que aquí lo llenas, pues, los datos en físico, pues, ¿no? Lo que es muy importante, esto de acá también te dan, estos formatos en físico te los dan contados,
Por lo tanto, a veces confundirte en algún dato acá, va a repercutir en que tengas que hacer tengas que pedir otro formato, ¿no? Porque tiene un código de barras. Este código de barras indica que el formato pues es único, ¿no? Y no puedes sacarle copia, ¿no? Porque cada uno es único. A ver, aquí. Bueno, aquí también ponen los datos, ¿no? Entonces, es muy parecido, la verdad. Acá el tipo de seguro también. Y luego, ya, aquí las normativas para emitir el certificado de función, ¿no? Por ejemplo, acá el convenio número 037 de 2013, MINSA y NEI de RENIEC, ¿no? Nos dice que es para fortalecer el sistema de registro civil y estadística vitales, ¿no? O sea, el certificado de función sirve para fortalecer el sistema de registro civil y también para las estadísticas vitales, ¿no? Y según en el MINSA, el que nos dice, ¿no?, que aprueba la directiva administrativa del 216, ¿no?, que establece el procedimiento para certificación de las defunciones y se oficializa el sistema y el documento de certificado de defunción, ¿no? Y aquí en MINSA 2017 ya nos dice que aquí nos dan lo que es la resolución ministerial de la guía técnica para el correcto llenado del certificado de defunción. Y aquí, en su momento, pues por lo de COVID-19 también, ¿no?, nos dieron una directiva, ¿no?, en el 2020, para el correcto manejo de los cadáveres por COVID, pues, ¿no? Y también en los sospechosos de COVID-19, ¿no? Pero ya que ahora, se está volviendo a la normalidad, ¿no? Respecto a estos, como han bajado los casos, entonces casi ya no se está viendo eso. Entonces acá la pregunta es, ¿quién puede realizar el certificado de función, ¿no? Entonces, hay que entender que el certificado de función es un acto médico, ¿no? Y que en este caso, pues nosotros, ¿no?, los médicos, somos los únicos legalmente competentes para constatar, para certificar la muerte de una persona, ¿no? De constatar y certificar. Ya se puede hacer por vía SINADEF, o sea, por vía virtual o en papel, pues en físico, ¿no? Ahora, de acuerdo a la directiva administrativa del MINSA 2016, nos dice que establece que el procedimiento aquí se establece lo que es el procedimiento para la certificación de las defunciones, de acuerdo al numeral 5, 6 y 4, ¿no? Y ya, hay un caso importante acá, por ejemplo, en lo que es defunción fetal, ¿no? Por ejemplo, ha habido óbito, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, o muerte. Recordemos que por encima de la semana 22, ¿no?, y que pese más de 500 gramos, es a partir de cuándo podemos dar certificado de función, ¿no? Porque si es menos de 22 semanas, menos de 500 gramos, vamos a pensar en aborto. En ese caso, no es necesario, pues, el certificado, ¿no? Pero si tiene más de estos datos que les he comentado, sí. Y en este caso a veces hay centros, pues, que son 1-1, ¿no?, en la sierra, y en esos casos, como es 1-1, no hay médico. Entonces, en este caso, ¿a quién le corresponde hacer el certificado? Pues a la obstetra, ¿no? O a veces, en centros 1-2, a veces cuando no está el médico se turna a la obstetra, ¿no? A veces se hace ese manejo y entonces es la obstetra quien tendría que realizar el certificado, pues, ¿no? También hay otro dato acá, ¿no?, que nos dice que la directiva administrativa que establece el procedimiento para la certificación de las defunciones, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que hacerlo? El médico tratante, ¿no? ¿No? Tú estás con tu paciente, tú lo has visto, ¿no? Tú tendrías que al final darle el certificado de función en caso que falleciera, ¿no? El médico que constata la muerte también, ¿no? ¿Quién es el médico que constata la muerte, ¿no? Por ejemplo, lo me pasó a mí una vez, ¿no? Em, un serumista anterior a mí, una semana antes, que estuvo viendo un paciente anciano con muchas comorbilidades, ¿no? Ya él tuvo que irse, por un tema de COVID, un mes, no hubo médico serumista. Yo llegué y justo cuando yo llegué en esa semana que yo recién estaba empezando, empezaron a morir varios ancianos. Entonces me llamaba y lo que hacía yo era constatar la muerte. Yo revisaba la historia
que haya sido, pues si lo había atendido otros médicos, ¿no? Lo había atendido el antiguo serumista, y ya, pues yo solamente constaté la muerte, ¿no? O también en otro caso, el médico legista que va a practicar la necropsia, ¿no? En caso de que la causa de muerte sea externa, ¿no? O haya sido violenta, es el médico legista quien tendría que hacerlo, ¿no? En este caso nosotros ya no. Bueno, el médico serumista no tendría por qué hacerlo. O también, por ejemplo, el médico señalado por estamento de salud, ¿no? A veces estás en un distrito, por ejemplo, ¿no? Y muere un anciano y tú eres el único médico, ¿no? También podrías dar el certificado de función. Acá. Aquí es otro dato. A ver, ¿qué no debemos hacer? ¿Qué es lo que no debemos hacer en un certificado de función? Uno, jamás se firma un certificado de defunción en blanco, ¿no? ¿No? Para poder firmar un certificado de defunción, tenemos que verlo llenado de la manera correcta, ¿no? Que ya les expliqué hace un momento cómo se llena, ¿no? Y debemos llenar un certificado de función. Otro dato también que no debemos hacer es que jamás llenemos un certificado de función sin haber examinado personalmente el cuerpo de la persona fallecida y que constatemos pues que ha fallecido como tal, ¿no? Entonces, eso es aquí lo importante. Otro dato también es que jamás debemos usar en los certificados términos vagos, ¿no? Para el registro. Por ejemplo, no podemos colocar paro cardíaco, ¿no? Paro cardiorrespiratorio, falla multiorgánica, ¿no? Es que eso de ahí va a dar a muchos malos entendidos, ¿no? Y como médicos nosotros pues, tenemos que colocar una causa, ¿no? Por ejemplo, yo coloqué neumonía, ¿no? Es una causa que no es vaga, puse no especificada, pero ya te dice, ¿no? Ya te dice algo. En cambio, acá que nos dice, también lista de causas de que se debe evitar para llenar certificado de función y cómo podemos mejorar su registro, ¿no? Esto está en este documento, pues, ¿no? Que nos dice estos datos. Y acá, ¿qué también hay que ver? Que jamás se cobra por el certificado de defunción, ¿no? No se cobra por hacer un certificado, ¿no? Es gratuito. Lo único que sí, para poderlo dar, hay que ver, pues hay que ir a revisar al cuerpo, ¿no? Hay que decir que el familiar no dice que ha fallecido, hay que verlo, pues, ¿no? Hay que ver las causas, ¿no? Que no haya sido, pues, de causa externa o violenta. Otro dato también importante que cuando uno es serumista y tiene que, por ejemplo, digamos que aparece un paciente, ¿no? Fallecido en tu centro, en tu población, ¿no? Y que, por ejemplo, ya tiene 5 días que ha fallecido, ¿no? Entonces, a veces es un poco difícil hacerle el certificado, ¿no? A veces es un poco difícil hacerle la necropsia porque tú no tienes implementos en tu posta, ¿no? Para poderlo revisar, ¿no? Porque un paciente que ha muerto ya 5 días ya está descomponiéndose, pues, ¿no? Difícil que tú lo veas, ¿no? En ese caso, sí podrías tomarle fotos, ¿no? Podrías verlo, ¿no? Pero ya, digamos, abrirlo, cosas así, ¿no? Entonces, en ese caso tendrías que hablar con el fiscal, ¿no? Pero de manera directa, ¿no? Nunca dejes que, pues porque a veces vienen los policías y los policías quieren hacer de intermediarios entre el fiscal y tú, pero el policía, él no sabe, pues, ¿no? Él ni siquiera lo ha leído la norma, no tiene ni idea, ¿no? Tienes que tú eh, ahí hablar con el fiscal para que te entienda, pues, ¿no? Porque a veces lo que el policía dice no es lo mismo que tú estás pensando, ¿no? Y de manera que te entienda y que no puedes quizás hacerle la necropsia, ¿no? Para que entienda lo que está pasando, ¿no? Mandarle las fotos, hacer una historia clínica si es necesario, ¿no? De manera que te deslindes pues del problema, ¿no? Luego acá, ¿qué nos dice? Según la directiva administrativa del MINSA, también 216, acá también se establece lo que es el procedimiento pues, para la certificación de las defunciones, ¿no? En el numeral 5, 6 y 10, ¿no? Y también en el artículo 74, ¿no? Que es el reglamento de servicios de salud y servicios médicos de apoyo, ¿no?
Entonces el acto médico se va a basar en lo que es al examinar el cuerpo, ¿no? Y vamos a constatar la muerte, pues, ¿no? No se tiene que cobrar, pero sí podemos hacer algo. Que, por ejemplo, vienen pacientes por ejemplo, de un cerrito, ¿no? Que está lejos. Entonces, lo que el familiar sí tiene que hacer es pagarte a ti el costo del desplazamiento, ¿no? Por ejemplo, lo que a veces hacía yo con los serums, como cuando yo era serum, me daban para la gasolina, ¿no? Compraban gasolina para la ambulancia, para las motos, ¿no? Y de esa manera, pues, también se solventaba, ¿no? Y no cobraba, o sea, nunca me daban dinero en físico, pero sí para la gasolina de la movilidad, o tal vez ellos contrataban su movilidad y te llevaban y te traían, pues, ¿no? Pues eso es lo único que podrían ayudarte ellos, nada más, ¿no? Luego acá ¿cuándo no debemos emitir el certificado? Ya hablamos de cuándo emitirlo, ¿no? Ya hablamos quién debe emitirlo. Ahora vamos a hablar en qué momento no debemos emitir este certificado de función. ¿Por qué? Porque vamos a meternos en problemas, ¿no? Entonces, en la muerte fetal, por ejemplo, ¿no? Como ya les expliqué hace un momento. Si que una gestación tiene una duración de menos de 22 semanas o el peso es menor de 500 gramos, no vamos a dar certificado, ¿no? No se considera eh, digamos, un individuo, o sea, digamos por la ley, ¿no? Y aproximamos a temas éticos, ya vamos a pensar en otra cosa. Pero ya así, la ley ahora no se considera. Entonces no tenemos por qué dar certificados, ¿no? Tampoco se le da certificado a piezas anatómicas amputadas, ¿no? O tiene que ser el cuerpo completo para poder dar un certificado como tal, no aparte, ¿no? Entonces, también, ¿en qué caso tampoco darlo? Cuando la persona ya ha sido inhumada. ¿Qué significa inhumada? Significa que el paciente, pues, lo han enterrado, ¿no? Sin certificado. A ti no te han avisado, tú no sabes nada, lo han enterrado y luego ya, digamos que quieren la herencia del muerto. Y te van y te dicen, doctor, ¿sabe qué? Tengo una herencia, hágame el certificado, incluso hasta te ofrecen dinero, pero no puedes hacerlo porque eso es uno, que no es ético, y dos, pues que esto te vas a meter en problemas, ¿no? Porque ya luego la fiscal te va a citar, ¿no? Y vas a estar llorando, pues, ¿no? Porque ese es el problema. Entonces no se hace, ¿no? Entonces, y se explica al familiar y te cierras y le llamas, pues, hablas con los policías, hablas con la fiscalía, ¿no? Y te evitas problemas. Y se explica a la gente de manera educada, ¿no? A veces las personas son un poquito, no entienden rápido, pero ahí se les trata de explicar, ¿no? Tampoco no se pone en su nivel ni pelear con ellos porque se entiende, pues, ¿no? Que que están pasando por un momento difícil, pues, ¿no? Entonces, otros datos también, por ejemplo, ¿quiénes serán enviados a medicina legal para que se haga la necropsia ley, ¿no? Ya, a quienes tú, sí o sí, tú no puedes dar certificado. O sea, tú tienes que hablar con la fiscal, y aunque la fiscal te quiera, digamos, coaccionar, o los policías te quieren coaccionar para que tú des certificado, o la policía o la familia del fallecido te quiera coaccionar, ¿no? Tú tienes que cerrarte, ¿no? ¿Por qué? Porque te puedes meter en problemas. Entonces, ¿en quiénes? Por ejemplo, muertes violentas, ¿no? Por ejemplo, un familiar de un habitante de tu pueblo, se ha peleado con alguien, le han estado amenazando de muerte y aparece muerto, ¿no? Causas sospechosas, tú vas, miras el cuerpo, ves que tiene moretones, no sé, ves algo que te parece extraño. Entonces haces tu historia clínica, ¿no? Armas tu historia clínica, ¿no? Escribes, tienes que tener algo escrito, ¿no? ¿Cómo lo has visto? Tómale fotos al cuerpo, ¿no? Tienes que tener algo para tu defensa, ¿no? Para que cualquier cosa que el fiscal te llama, ya tú tienes tu defensa, que yo le he hecho una historia, donde se describe, ¿no? Al menos algo, tienes que escribir. Y
pues hablas con el fiscal y le dices, pues para mí me parece que es por muerte violenta y pues tienen que llevarles la necropsia de ley, ¿no? Y no, pues no vas a dar certificado de defunción, ¿no? Muertes inesperadas, por ejemplo, ¿no? Un paciente joven, 35 años, ¿no? Que amanece muerto en su casa, tampoco vas a dar certificado, ¿no? Eso es raro, ¿no? Tendría que hacerle necropsia de ley, ¿no? No vas a pensar, no, tal vez el paciente ha tenido una miocardiopatía hipertrófica obstructiva y se ha muerto por un paro. Entonces, no, aquí tienes que ser un poco malicioso, ¿no? O sea, no le das el certificado, ¿no? No, no tienes anatomía patológica en tus ojos para verlo, pues, ¿no? Entonces tenemos que mandarlo a que le haga la necropsia. O, por ejemplo, las muertes súbitas, pues también, ¿no? En su caso, ¿no? Muertes con sospecha de criminalidad, ¿no? Con sospecha de mala praxis también, ¿no? Por ejemplo, estás en tu pueblo y hay un brujo y el brujo le gusta abortar a las mujeres, ¿no? Y viene la familia y te dice, ¿sabe qué, doctor? Mi esposa está sangrando y no te dicen la verdad, ¿no? Pero por ahí te enteras que han estado visitando al brujo tal y a la mujer ahora está sangrando y ha fallecido, ¿no? Y recién te avisan. Entonces, eso no está bien, pues, ¿no? Tienes que avisar también para que le hagan la necropsia de ley, porque eso es lo más probable es que termine en algo legal, pues, ¿no? Muertes de personas que no identificadas, ¿no? Por ejemplo, aparece un paciente porque sí se ha ahogado, por ejemplo, ¿no? Alguien que haga su serum por el norte, por las playas, por ejemplo, y le aparece un ahogado sin identificarlo, primero, pues también necropsia de ley. También, por ejemplo, el caso de muertes hospitalarias cuyo evento desencadenante de la hospitalización fuera una causa externa, ¿no? Suceso de tránsito, caída, otros que impliquen violencia, ¿no? Por ejemplo, un familiar, pues, que viene con su paciente fallecido, ¿no? Fallecido, por una causa, pues, que no haya sido hospitalaria, por ejemplo, le han disparado, no sé, ha habido un accidente de tránsito y ya llega fallecido al hospital. En ese caso primero tendría que hacerse la necropsia de ley. Entonces, otras cosas también, pues, que impliquen lo que es investigación de tipo penal, pues, ¿no? Y en los recién nacidos también, ¿no? También que se esté sospechando esto, ¿no? Entonces acá, ¿cómo vamos a proceder en las defunciones dentro de una institución de salud, ¿no? Entonces, vamos a descartar que la muerte primero sea de causa externa, pues, ¿no? Porque toda muerte de causa externa, independientemente del tiempo de hospitalización, vamos a tener que enviarlo, pues, al Ministerio Público, ¿no? Tenemos que avisar al fiscal, ¿no? O también aquí hay que verificar, pues, que se ha llegado a establecer lo que es la causa de muerte, ¿no? Entonces, primero vamos a descartar que sea de causa externa, ¿no? Después vamos a establecer la causa básica de muerte, ¿no? Si no se ha establecido, ¿no? Y otro dato, si no se ha establecido y han transcurrido más de 24 horas, en ese caso el cadáver debe ser referido al Ministerio Público, ¿no? Si no se ha establecido la causa de muerte y han transcurrido más de 24 horas, se debe realizar una necropsia clínica y en este caso le corresponde al médico que realiza la necropsia, ¿no? Certificar la defunción, ¿no? Entonces, pero va a depender mucho de si tú tienes los implementos para hacer esa necropsia, pues, ¿no? Y entonces, en ese caso ya hablas con el fiscal, ¿no? Y tendrías que ver eso, pues, ¿no? Ahora, si el reglamento interno del establecimiento de salud no lo señala expresamente, ¿no? La certificación de la defunción debe hacerle el médico asistente de turno, ¿no? En el servicio que ocurrió la defunción y en ausencia de este, el médico de guardia en el servicio de emergencia, ¿no? En este caso ya es para más que todo en ámbitos hospitalarios, ¿no? Y aquí, ¿cómo procedemos en las defunciones durante el traslado de un paciente, ¿no? Supongamos que tú estás en tu serum y tienes que llevar a tu paciente a, a tu microred o a tu red, ¿no? O al hospital, ¿no? De referencia, vas en tu ambulancia, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a proceder si que durante ese trayecto de la ambulancia muere, ¿no? El paciente? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, el primero hay que descartar también, como en todo, que la causa sea externa, ¿no? Toda causa de muerte que sea externa, tenemos que referirlo al Ministerio Público, pues, ¿no?
Por ejemplo, si se ha suicidado, ¿no? No lo vamos a certificar, jamás se certifica un paciente que se suicida, eso tenemos que, que ver el Ministerio Público. Ahora, se verifica que se trata de un traslado entre dos establecimientos de salud, ¿no? Como vemos, estamos yendo de la posta a la microred, por ejemplo, ¿no? Se estableció que se está yendo entre dos establecimientos. Y si el paciente fallecido va acompañado de un médico, le corresponde al médico realizar el certificado de función, ¿no? O sea, si tú, como serumista, vas con tu paciente, por ejemplo, vas con un abuelito que está con una neumonía, ¿no? En caso, por ejemplo, de COVID, cuando íbamos con pacientes con COVID. Si el paciente con COVID moría con nosotros, que lo estamos atendiendo en la ambulancia, entonces nos correspondría a nosotros, el médico que lo está llevando, a hacerle certificado, ¿no? Si el paciente fallecido no va acompañado de un médico, ya, pero se dispone de una hoja de referencia. Ahora, otra cosa, a veces no hay, por ejemplo, médico porque está de libre. Entonces, el paciente a veces se va con la enfermera o la técnica, ¿no? Y con su hojita de referencia, o a veces el médico se queda en la posta y lo lleva la enfermera o la técnica, y muere el paciente en el camino, pero ya tiene la hojita de referencia, porque para hacer una referencia has tenido tú que llamar al médico pues, de guardia del centro que te va a recibir a tu paciente. Entonces, él está asumiendo tanto legalmente también está recibiéndolo al paciente, ¿no? Entonces, no se puede negar él a dar el certificado de función porque él ya te dijo que sí, ¿no? Otra cosa muy importante que tú lo hayas mandado al paciente así a la deriva, ¿no? Que lo mandes sin haber hecho la referencia. Entonces así, si se muere, pues es claro, es tu responsabilidad. Pero si tú lo mandas con la referencia, entonces ya no es tu problema, es el problema del centro donde lo estás refiriendo, ¿no? Por eso es muy importante que como serumista uno trate de hacer una buena referencia, ¿no? Para que cualquier cosa o cualquier problema, y ya no seas tú pues, el responsable, ¿no? Sino el centro de la referencia. Ahora, aquí hay otro dato también, por ejemplo, si el paciente fallecido no va acompañado de un médico y no dispone de información, o sea, no tiene la hoja de referencia, ¿no? Y ha muerto, ¿no? Por ejemplo, entonces sí se debe referir al Ministerio Público, pues, ¿no? En este caso. Y acá, por ejemplo, si no se trata de un traslado entre dos establecimientos, o sea, si no se trata de ese, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar que cuente con médico tratante, ¿no? O sea, si el paciente cuenta con médico tratante, ¿no? El médico tiene su historia clínica, el médico lo ha estado viendo, ¿no? Entonces es el médico tratante el que debe dar el certificado de función, ¿no? A mí, por ejemplo, yo cuando hacía mi serum, había otro centro, ¿no? Otro centro que era privado, cerca a mi posta, donde yo estaba haciendo el serum, y me acuerdo que yo estaba viéndolo al paciente, pero el paciente luego decidió irse al privado, ¿no? Y se complicó, y entonces el del privado quería mandarlo al paciente, pues prácticamente a fallecer a mi centro, ¿no? Entonces yo no lo permití porque el médico que le estaba tratando era él, ¿no? Entonces eso también es algo que no hay que ver. ¿Por qué? Porque al final te vas a ganar problemas, ¿no? Y líos, ¿no? Cuando en realidad es el otro centro el que debería, el médico tratante que lo debería haber visto, no tú, ¿no? Eso también es otro dato, ¿no? Si está el médico tratante ahí, no puede hacerse loco, tiene que darle certificado de función, ¿no? Ahora, si no cuenta con médico tratante, ¿no? Si el paciente ha fallecido, no se cuenta con médico tratante, ¿no? O no hay médico, justo está de vacaciones, o no hay nadie que dé certificado, tienen que, en este caso, darse aviso pues, al Ministerio Público. Ahora, ¿cómo procedemos en las defunciones en domicilio, no? A veces pasa que a veces la gente en la sierra pues, mueren en sus casas, ¿no? Realmente no, a ellos no les gusta que se lo refieran, ¿no? Entonces vamos a ver bastante de esos casos. Entonces, ¿qué se dice aquí? Entonces, se va a descartar primero, como en todo, que la causa sea externa, pues no toda causa eh, debe ser referida al Ministerio Público. Y hay que verificar también que el paciente no haya sido de alta en las 48 horas previas a la muerte, ¿no? O sea, si es que ha sido dado de alta 48 horas previas, ¿no? Entonces ya es el problema del médico tratante, pues el que le dio el alta, ¿no? Que ya esté a cargo.
el paciente fallece en domicilio en las 48 horas después de haber sido dado de alta, ya le corresponde al médico pues el establecimiento de salud, ¿no? ¿No? Porque a veces lo refieres a tu paciente al hospital, si es que de 48 horas, dentro de 48 horas de haber dado de alta del hospital, fallece, entonces ya no tiene que ser certificado el médico serenista, sino el médico del lugar de la referencia, pues, porque él lo ha estado tratando. Ahora, si ya muere 48 horas después, ya es sí correspondería pues a los serenistas, pues, ¿no? A nosotros, pues a todos nosotros, ¿no? Lo que en su momento fuimos serumistas, lo que ahora están siendo serumistas, ¿no? Entonces, ¿cómo procedemos? Se verifica que cuente con médico tratante, ¿no? Eso es lo que hay que ver, ¿no? Entonces le corresponde pues al médico tratante realizar en este caso el certificado de la defunción, ¿no? Si no cuenta con médico tratante, entonces se recomienda que el médico del establecimiento de salud del primer nivel, ¿no? En cuya jurisdicción, o sea, el distrito, el centro poblado, donde ha muerto, ¿no? Este paciente. Entonces el médico tratante debe registrar, pues, por ejemplo, se desconoce la causa de la muerte y solo constató la defunción. Pero en este caso, aquí dice, ¿no? Está escrito en la norma que podemos escribir de esta forma. O sea, desconoce la causa de muerte y solo constatamos la defunción. Eh, pero acá hay que tener en cuenta también que a veces es mejor colocar la causa de muerte, pero si no sabemos qué colocar, ¿no? Porque, digamos, encontramos un paciente muerto en su casa, en su domicilio, 5 días, ¿no? Como le conté hace rato el anécdota. 5 días el paciente fallecido, ¿no? Ya pues, está prácticamente descomponiéndose, ¿no? El sitio, pues, para hacerle el Ministerio Público está cerca a tu centro poblado, ¿no? Entonces es mejor hablar con la fiscal directamente y es mejor evitar dar el certificado de defunción, ¿no? ¿Por qué? Porque luego los familiares van a hacer problemas, ¿no? Y la fiscalía pues también va a llamarte, ¿no? Entonces aquí lo ideal sería no dar certificado de defunción si no está seguro, ¿no? De la causa de muerte. Tratar de llamar a alguien que sepa más que tú, siempre es bueno, asesorarte y y hablar con los familiares, decirle, pues déjenme pensar un ratito, ¿no? eh, o regresen en una hora y llamas a tus amigos, llamas a otros médicos, tratas de leer un poquito la norma también y ya con seguridad podemos ver si vamos o no vamos a dar el certificado de función, ¿no? Entonces, ahora, si nos dicen, si el paciente fallece antes de cumplirse de 48 horas de haber sido de alta, ¿no? Entonces también le corresponde al médico del establecimiento, pues, ¿no? Donde estuvo hospitalizado, ¿no? Sí, ya lo hemos explicado, ¿no? Entonces acá hay un flujograma, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos dice? Si ocurre el fallecimiento, ¿no? Entonces, lo primero que hay que preguntarnos es, ¿ha sido o no por causa de muerte externa? Si te dicen que sí, vamos a dar parte del Ministerio Público, pues, ¿no? Que ellos se encarguen. Y si no, entonces vamos a preguntarnos ahora, ha sido dado de alta hace menos de 48 horas? Entonces la pregunta, si te dice, no, entonces vamos a proceder a... No, es mentira. Decimos sí, si te dicen que sí, o sea, tiene menos de 48 horas de haber sido dado de alta, entonces vamos a proceder pues como la muerte hospitalaria, ¿no? O sea, le corresponde al médico tratante, dar el certificado de función, ¿no? El médico pues del centro donde la han referido. Ahora, si dices que no, vamos a hacer otra pregunta. ¿Tiene médico tratante? Si te dice que sí, entonces el médico tratante pues lo va a certificar, ¿no? Por ejemplo, los ancianitos, ¿no? Yo tenía una paciente cuando trabajaba en otra posta lo vi pues a la ancianita pues sus 2 últimos meses de vida, yo lo estuve viendo, estuve yendo a hacer las visitas, pues, ¿no? Allá en un centro en la sierra, ¿no? Y en un momento fue que falleció, me avisaron, pero yo ya tenía constancia, le hice la historia, pues ahí traté de recopilar todo, ¿no? Y entonces, normal, le hice el certificado de función, no hubo ningún problema, ¿no? Porque en ese caso yo era el médico tratante. Ahora, si no tiene médico tratante, en ese caso tendríamos que ver el médico de su jurisdicción, ¿no?
¿Por qué? Porque a veces hay, digamos, distritos que tienen centros poblados muy lejanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, en Chuquizongo, por ejemplo, digamos, ¿no? Ese es un sitio por donde yo estaba. Y Chuquizongo tiene como que, digamos, centros poblados, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, pues, no me acuerdo exactamente, La Parca, por ejemplo, que se llama el centro poblado, La Parca, que está a 2000 kilómetros, ¿no? De tu centro. Entonces, la población casi no te va no te va a visitar. Entonces, tú no te enteras de que tenías un poblador y por ahí te aparece un muerto, ¿no? Y no tienes historia clínica porque nunca se ha ido a pasar consulta contigo, no sabes, ¿no? En ese caso sí te correspondería, siempre y cuando tú vayas, tienes que ir, ¿no? Y constatar y preguntar, pues, ¿no? Y hacerte una historia, pues, ¿no? Donde describas, pues, cómo lo encuentras al paciente, pues, ¿no? Tienes que describir todo, ¿no? De manera externa, pues, si encuentras algún moretón, si encuentras algún signo de ahogar, de que la han ahogado, la han ahorcado, algo que a ti te parezca sospechoso, lo anotas, ¿no? Y si ves que es porque se va a la causa externa, eh, vas a avisar al Ministerio Público. Pero si tú ves, para ti no constata nada, ¿no? Hablas con el fiscal te dice, pues, ¿no? Que hagas la necropsia, ¿no? Pero si tú no tienes, ¿no? Los implementos, porque a veces para hacer la necropsia hay que tener implementos, ¿no? Para poderlo hacer. Y si no puedes, tienes que hablar para que se lo lleven los policías, ¿no? Vengan algo, venga el médico legista y lo vea, pues, ¿no? Todo eso y siempre hay que estar pendiente. A ver, aquí, ya. Ahora, por ejemplo, acá, esto está también todo esto está en el documento, si ustedes gustan pueden también leerlo, ¿no? Está en el documento, todo esto. Y nos dice, por ejemplo, la causa de muerte que se pretende registrar y lo que se debería especificar. Por ejemplo, a veces hay datos que nosotros no nos ponemos mucho de acuerdo. Por ejemplo, que no podemos colocar en una causa de muerte de arritmia cardíaca, ¿ya? Es como que muy vago, ¿no? Tendríamos que colocar, por ejemplo, la enfermedad que origina la arritmia cardíaca, ¿no? Por ejemplo, te dicen al paciente, te dicen, a ver, mi abuelito siempre sufre con palpitaciones, ¿no? Siempre se pone sudoroso, siempre sufre con palpitaciones. Entonces tú podrías colocar, por ejemplo, digamos, una isquemia, ¿no? Una cardiopatía isquémica, ¿no? Un síndrome coronario, ¿no? O un infarto, por ejemplo. Eso podrías especificar, ¿no? Y eso al final te lleva a la arritmia cardíaca, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienes que ser específico, ¿no? No puedes colocar arteriosclerosis generalizada tampoco, ¿no? Es que la localización es importante, ¿no? La arteriosclerosis y el efecto mortal, ¿no? Para eso tendrías que hacerle pues la necropsia, ¿no? Abrir, a ver el corazón, pues, y ver cuál es la arteria, ¿no? Aunque es la más frecuente, la descendente anterior, pero tampoco podemos colocarlo así por teoría, ¿no? Tendríamos que visualizar, ¿no? Entonces, acá también hay que ser muy específico, no podemos colocar bloqueo cardíaco, no podemos colocar bronconeumonía, por ejemplo, ¿no? O cáncer como tal, ¿no? Si vamos a colocar cáncer, por ejemplo, una vez me llegó a mí un paciente que yo ya lo había visto como 3 meses antes, ¿no? Siempre lo habían tratado los seromistas anteriores, porque ya de años le colocaban antibióticos, ¿no? Cada vez que le daba una especie de dolor abdominal y diarrea, ¿no? Lo trataban como una gastroenteritis. Pero cuando yo ya lo revisé, el paciente ya había bajado de mucho de peso, ¿no? Tenía como dispepsia, baja de peso y tenía una masa, ¿no? A nivel de epigastrio. Entonces yo pensaba, probablemente sea un cáncer gástrico o un cáncer de páncreas, ¿no? O sea, uno tiene duda. Entonces, le mandé a hacer pues una tomografía, ¿no? En ese momento estaban en etapa de COVID, pero hizo una colaboración y se sacó los análisis, me lo trajeron y que ya está en fase terminal, ¿no? Entonces yo ya tenía los datos específicos de que para cuando falleció el señor yo le puse pues cáncer gástrico, ¿no? Porque al menos tenía la tomografía y esa tomografía. Hay otro dato es importante, ustedes cuando vayan a evaluar un paciente, sea ecografía, electrocardiograma, cualquiera tomografía, porque los pacientes en la sierra también llevan
se van a la ciudad y traen sus análisis, ¿no? Por eso es bueno preguntarle, ¿le sacas copias de sus análisis? Entonces ya tienes evidencia de por qué murió, ¿no? Entonces ahí le das el certificado, ya con gusto, pues, ¿no? Ya se sabe la causa. Entonces aquí es lo importante. Por ejemplo, tampoco puedes colocar como convulsiones, tampoco eje, ¿no? Tienes que colocar, puedes colocar, por ejemplo, un traumatismo medular, por ejemplo, ¿no? Que al final te lleva a cuadriplegia, ¿no? Tiene que ser específico en la causa básica de muerte. Por ejemplo, acá, deshidratación como tal o diabetes como tal, no, tienes que siempre colocar diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, ¿no? La complicación que lo llevó a la muerte, por ejemplo, una acidosis metabólica, por ejemplo, una cetoacidosis, ¿no? Un coma hiperesmolar, ¿no? Pero para eso uno pues tiene que tener criterios de laboratorio, pues, ¿no? Para poder dar ese diagnóstico, ¿no? Entonces, aquí, eso es lo importante, ¿no? Acá, por ejemplo, escaras en decúbito, paciente que está postrado, sobre todo los pacientes que han sufrido, por ejemplo, ACVs, ¿no? Los ancianos, ¿no? La causa de muerte no sería la escara de cúbito como tal, sino la enfermedad que lo motivó al ingreso hospitalario, ¿no? Y lo que ha provocado pues que esté en cama. Entonces, ¿cuál sería la causa de muerte en este caso? El ACV, pues, ¿no? El ACV, y el ACV ha hecho pues que esté en cama, postrado durante tanto tiempo, lo que lleva a las escaras, ¿no? Entonces, las escaras vendría a ser como que la causa intermedia, ¿no? De muerte, podría decir. Y la causa final, por ejemplo, le da una infección, ¿no? Una sepsis, ya vendría a ser la causa final, ¿no? Pero no es causa básica, ¿no? La causa básica vendría a ser el ACV, ¿no? Igual que aquí falla orgánica múltiple, tampoco, pues, es causa final ya de muerte, ¿no? Fiebre como tal es un síntoma, no podría ser causa de muerte tampoco. Y hematemesis tampoco, ¿no? Hematemesis ya vendría a ser el resultado. En este caso sería o bien una rotura de varices esofágicas, por ejemplo, pacientes cirróticos. En este caso eh, la causa que llevó a eso sería pues una rotura pues de los varices esofágicas, ¿no? Podría ser causa de muerte, ¿no? Ahora aquí, aquí a veces pone neumonía debida a sólidos o líquidos, ¿no? No, tenemos que colocar aquí. Neumonía aspirativa, por ejemplo. Ese sí podría ser eh, una, una causa de muerte, ¿no? Por ejemplo, ha tomado lejía, por ejemplo, ¿no? Y eso le ha provocado una neumonía aspirativa, y por eso ha fallecido, ¿no? Y eso también hay que ver que el diagnóstico que vayas a colocar cuadre con el CIE-10, pues, ¿no? Que te dan ahí el código mismo viene. Entonces tienes que ir cuadrándolo bonito para que no tengas problemas también, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, peritonitis como tal, no. En este caso, por ejemplo, peritonitis, ¿qué fue lo que llevó a la peritonitis? Una apendicitis, ¿no? Apendicitis es causa de muerte. Por ejemplo, em, por ejemplo, traumatismo abdominal también. Pero en este caso, ¿qué provocó el traumatismo abdominal? Puede ser una lesión por arma blanca, puede ser una lesión por arma de fuego, ¿no? También, ¿no? O, por ejemplo, trastornos de los electrolitos como tal, no sería causa de muerte tampoco, ¿no? Tenemos que colocar la condición que va a provocar el trastorno de los electrolíticos, ¿no? De los electrolitos, pues, ¿no? Eso es lo que tendríamos que colocar, ¿no? Entonces, todo esto es bueno que siempre eh, lo consultemos con otros médicos que tienen ya más experiencia, ¿no? Que, que ellos nos van a ayudar, pues, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Yo también, cuando fui serumista, también llamaba, ¿no? Y cuando no lo hacía me metí en problemas, entonces, bueno, siempre tomándose el tiempo, ¿no? El paciente ya una vez que ha fallecido, eh, nos podemos tomarnos el tiempo, ¿no? Las personas yo sé que están a veces digamos, ansiosas, ¿no? Están, digamos, con todas sus emociones al 100, ¿no? Y entonces, pero tenemos que tratar de que nos entiendan para poder hacer las cosas bien. Y hay que hacerles entender, pues, que si nos apuran, no lo vamos a hacer bien y que probablemente va a haber algún problema legal, no sé, y no van a poder avanzar con sus trámites, ¿no?
o no va a poder salir su CIS, ¿no? Porque ellos se preocupan por su CIS, ¿no? Entonces hay maneras de cómo lo manejas pues a tus pobladores, ¿no? ¿No? Porque ya, entonces, eso sería lo más importante, ¿no? Acá de la, de la presentación. Si tienen alguna consulta, me escriben. Bueno, veo que no tienen consultas. Bueno, cualquier cosa, están aquí mis redes. Aquí tienen mis redes, pueden preguntarme, ¿no? Cualquier cosa, sobre si no están seguros o algún certificado de función que no tengan algo concreto y les puedo ayudar, ¿no? Ya. Pues la idea es que ustedes, como ser unista, ¿no? Certificado que a las finales te vayan a manchar pues tu historial, no te estén llamando a la fiscalía, ¿no? Y tú actuaste en buena fe, pues, ¿no? Porque hoy nosotros nunca estamos de mala fe, no estamos, queremos apoyar, ¿no? Y a veces las personas son un poco abusivas, ¿no? Muchas gracias por todos, espero que les vaya muy bien esta etapa de su serum, que la pasen bien y pues que no haya problemas, pues, ¿no? Que todo vaya bien y que sigan pues con sus metas, pues, ¿no? Cutie.